Creían que la tormenta había pasado y que el mar en calma significaba paz. Pero la verdadera tempestad no estaba en el agua, esperaba en la orilla. En una tierra prohibida donde los hombres vivían entre los muertos, un mal antiguo atormentaba a los vivos. Era una fuerza que ninguna cadena podía contener, un ejército de demonios atrapado en la carne de dos hombres. Tenían un nombre que era multitud, un nombre que evocaba el terror de un ejército entero: Legión. Hacia esa oscuridad caminó un hombre, sin espada ni ejército, armado solo con una palabra. Lo que siguió fue la negociación más extraña de la historia y un precio por la libertad que resonó en toda la región. Pero el verdadero misterio no es cómo los liberó, sino porque el pueblo, al presenciar el milagro, se llenó de un terror profundo, rogándole a su único salvador que se marchara. La historia que estás a punto de escuchar te hará cuestionarlo todo. Si estás listo para descifrar los secretos más profundos y las historias que otros no se atreven a contar, suscríbete ahora a Código Místico y únete al viaje. El eco de la voz de Jesús aún vibraba en la madera de la barca, la misma voz que había ordenado a la tormenta callar. El mar de Galilea, antes un caldero de furia, ahora yacía como un espejo de obsidiana bajo un cielo plomizo. El viaje continuaba, pero mientras los discípulos, aún pálidos y temblorosos, se aferraban a sus remos, una nueva clase de tempestad se gestaba en la orilla que se aproximaba. Una tormenta no de agua y viento, sino de almas rotas y oscuridad ancestral. Llegaron al otro lado, a la región de los Gerasenos, una tierra ajena, un territorio predominantemente gentil enclavado en la Decápolis. El aire mismo era diferente aquí, denso, pesado, con el olor salobre del lago mezclado con algo más antiguo y profano. Era una tierra de cerdos, animales impuros para los judíos y de hombres que vivían al margen de la ley de Moisés. Jesús desembarcó solo, sus pies hundiéndose en la arena gris, adentrándose en un dominio que Satanás consideraba suyo. El silencio no duró. Fue desgarrado por un sonido que no pertenecía a este mundo. No era el grito de un hombre ni el aullido de una bestia, sino ambos, una cacofonía de agonía y rabia que parecía brotar de las entrañas de la tierra. Desde las sombras de un cementerio excavado en la ladera de la colina, entre las tumbas blanqueadas que parecían dientes rotos en la boca de la montaña, surgieron dos figuras. No parecían hombres. Eran espectros de carne y hueso, cubiertos de mugre y sangre seca, con los cabellos enmarañados y los ojos ardiendo con una luz demencial. Se movían con una velocidad y una fuerza antinaturales, sus cuerpos retorciéndose como si estuvieran en guerra consigo mismos. Eran tan increíblemente violentos que la ruta que pasaba por allí había sido abandonada. Nadie se atrevía a transitar ese camino. Eran la encarnación del terror de la región, una leyenda viviente que acechaba entre los muertos. Las cadenas yacían rotas a sus pies, eslabones de hierro retorcidos como si fueran de paja. Noche y día, sus gritos resonaban entre las tumbas y las montañas, un lamento perpetuo solo interrumpido por el sonido sordo de las piedras con las que se herían a sí mismos, en un vano intento de silenciar el infierno que ardía en su interior. Pero al ver a Jesús, se detuvieron. Por un instante, el caos en sus ojos se enfocó con una claridad aterradora. Corrieron hacia él, no para atacar, sino para caer de rodillas, postrándose en la arena como si una fuerza invisible los hubiera aplastado. Y entonces, de sus gargantas brotó una voz, o más bien, un coro de voces discordantes hablando en una sincronía imposible. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Aullaron las voces, una mezcla de reconocimiento, desafío y pánico absoluto. Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo designado. Los demonios, al igual que su amo en el desierto, reconocieron a Jesús al instante. No con la fe incipiente de los discípulos, sino con la certeza aterradora del condenado que ve a su juez. Sabían quién era, no solo en poder, sino en persona. El Mesías, aquel a quien el Padre había llamado su Hijo amado. Y su segunda pregunta reveló un conocimiento aún más profundo. Sabían que existía un tiempo designado para su tormento eterno, un juicio final. Su terror no era por la posibilidad del castigo, sino porque ese castigo llegara antes de la hora señalada. Jesús, impasible ante la grotesca muestra de su misión, les ordenó con una calma que era más poderosa que cualquier grito: «Espíritu impuro, sal de este hombre». Luego fijó su mirada en el ser que se retorcía ante él y le hizo una pregunta que resonó en el mundo espiritual: «¿Cuál es tu nombre?». La respuesta fue un susurro que se convirtió en un rugido, un coro de miles de almas perdidas hablando a través de una sola boca. «Mi nombre es Legión», respondieron, «porque somos muchos». Legión, un nombre que evocaba el poderío de un ejército romano.
una multitud de entidades oscuras infestando la carne de un solo hombre, un testimonio de la profundidad de su posesión. Y esa multitud, esa legión de espíritus inmundos, comenzó a rogar suplicando con una insistencia desesperada. No pedían clemencia, sabían que no la merecían. Su única petición era un aplazamiento, un cambio de prisión. «Te ruego por Dios que no me atormentes», gritó la legión. «No nos mandes fuera de esta región». A cierta distancia en la ladera de la montaña, una vasta manada de cerdos pastaba, miles de ellos, una fortuna para sus dueños gentiles. Los ojos de la legión se fijaron en ellos, una idea astuta y mortal formándose en su mente colectiva. «Si nos expulsas», rogaron, «envíanos a la manada de cerdos para que entremos en ellos». La petición era extraña, casi absurda, pero en su malicia tenía un propósito. Los demonios, seres de destrucción, ansiaban un nuevo huésped para profanar. Los cerdos, impuros para los judíos, eran un emblema adecuado para su propia inmundicia. Pero más importante aún, sabían el caos que desatarían. Sabían que al destruir la fuente de riqueza de la región, sembrarían hostilidad contra el hombre que los había expulsado. Jesús los observó. Su silencio era una sentencia. No había razón para negar su petición. Liberaría a los hombres de su tormento, permitiría que la maldad se consumiera a sí misma y no alteraría el destino final de los demonios en el día del juicio. Con una sola palabra, selló el destino de la manada. «Vayan». Fue como si se rompiera un dique. Una oleada de energía invisible brotó de los hombres y se estrelló contra la manada de cerdos. Los animales, que momentos antes pastaban pacíficamente, enloquecieron. Un frenesí de pánico y terror antinatural se apoderó de ellos. Con chillidos que perforaban el aire, toda la manada, cerca de 2000 cerdos, se dio la vuelta y se precipitó ciegamente por la empinada ladera. No se detuvieron. Fue una estampida de autodestrucción, un torrente de carne y pezuñas que se arrojó al acantilado y se hundió en las profundidades del mar de Galilea, ahogándose en las aguas que Jesús había calmado. Un silencio espeluznante cayó sobre la ladera. Los que cuidaban de los cerdos, que habían observado la escena paralizados por el horror, finalmente reaccionaron. Huyeron, no solo por miedo a la pérdida económica, sino por un terror primordial a la fuerza que acababan de presenciar. Corrieron a la ciudad y al campo, contando todo lo que había sucedido, sus palabras tropezando unas con otras al describir al hombre de Galilea y el destino de los hombres endemoniados y su preciada manada. La noticia se extendió como un incendio. La gente salió en masa, una procesión de rostros curiosos y temerosos que se dirigía a la orilla del lago. Querían ver por sí mismos lo que había ocurrido, y lo que vieron los dejó sin aliento, helando la sangre en sus venas. Allí, a los pies de Jesús, estaba sentado uno de los hombres que antes había sido la pesadilla de la región. El mismo hombre que rompía cadenas, que vivía desnudo entre los muertos y se hería con piedras. Ahora estaba vestido, sereno y en su sano juicio. La locura había desaparecido de sus ojos, reemplazada por una paz profunda y lúcida. La transformación era tan radical, tan completa, que era más aterradora que su anterior violencia. Y se asustaron. Su miedo no era de gratitud. Era el miedo a lo desconocido, a un poder que podía alterar el orden natural de las cosas de una manera tan absoluta. Los testigos les contaron cada detalle, y cuando oyeron la historia completa, su miedo se mezcló con una fría ira económica. Prefirieron sus cerdos a las personas, su economía al Salvador. Los miles de animales que ahora yacían en el fondo del lago representaban una pérdida devastadora. Este hombre, este hacedor de milagros, era una amenaza para su forma de vida. Entonces, toda la ciudad se acercó a Jesús, no para agradecerle, no para pedirle que se quedara. Con una voz unánime, le rogaron que se retirara de su región. En una de las ironías más trágicas de la historia, el mundo Mary una vez más rechazó a su creador porque prefería los cerdos. Mientras Jesús subía a la barca para marcharse, el hombre que había sido liberado de la legión corrió hacia él, suplicando quedarse a su lado. Deseaba seguir a aquel que le había devuelto la vida, pero Jesús no se lo permitió. Tenía una misión diferente para él. «Ve a casa con tu familia», le dijo con amabilidad, «y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo tuvo misericordia de ti». Y el hombre obedeció. Partió y comenzó a proclamar por toda la Decápolis, por toda esa tierra de gentiles, lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se maravillaban. Se convirtió en el primer misionero a los gentiles, un pescador de hombres en su propia tierra, un testimonio viviente de un poder que su pueblo había elegido rechazar.
La oposición a Jesús, como demostró ese día, no era una cuestión de raza, sino una cuestión del corazón. A veces, los milagros no solo liberan cuerpos, también revelan lo que el alma teme ver. Jesús no solo calmó la tormenta del mar, sino también la tempestad dentro del hombre, recordándonos que el verdadero poder no grita, ordena, y el caos obedece. Suscríbete a Código Místico y acompáñanos en esta búsqueda de los milagros que la historia intentó silenciar, donde la fe y el misterio se entrelazan en cada revelación, porque los ecos de lo divino aún resuenan, y el próximo milagro podría estar más cerca de lo que imaginas.